Caso de neumología. Historia clínica. Tenemos un paciente masculino de 35 años de edad, soltero, evangélico, nacido y residente en Simotuc, instrucción ninguna, ocupación agricultor. Se presenta con motivo de consulta baja de peso y tos seca y prácticamente en la enfermedad actual tenemos un cuadro clínico que inicia hace 24 meses con baja de peso no cuantificada. Según los familiares, dice que está muy flaco, que come poco y tiene mucha arcada. Fue valorado por médico de la comunidad y manifestó que tiene anemia. Prescribe vitaminas sin mejoría. Además, acudió a medicina alternativa sin mejoría. En estos 12 meses, a este cuadro se incrementa tos seca constante, más frecuente en la mañana y en la noche. Indicaron que se encuentra resfriado. No hay otra sintomatología, pero al no ver mejoría, acuden a esta casa de salud. Bien, con respecto a la revisión actual de sistemas, hay presencia de diarreas acuosas en los últimos 6 meses, en poca cantidad, de 3 a 4 por día, mientras también hay la presencia de astenia marcada, más diaforesis nocturna en los últimos 3 meses. A su vez también, con respecto a antecedentes patológicos tanto personales como familiares, no presenta ninguno. En cuanto a los hábitos, el alimentario tiene poca cantidad de 1 a 2 veces por día, defecatorio de posiciones ligeramente acuosas de 1 a 3 veces por día, miccional de 2 a 3 por día, el alcohol semanal. Desde los 18 años abandona en hace 2 aproximadamente y no presenta alergias. Con respecto al examen físico, tenemos los siguientes datos. En este caso, una tensión arterial de 90/50, frecuencia cardíaca rítmica, 100 latidos por minuto, frecuencia respiratoria, en este caso de 32 respiraciones por minuto, temperatura 36,8 grados centígrados y también el índice de masa corporal de 22. A su vez también se presenta de forma consciente, orientado en tiempo y espacio, con oxígeno por bigotera a 3 litros permanente, conjuntivas pálidas. A nivel del cuello hay una presencia del signo de ingurgitación yugular presente y también con respecto a corazón, habíamos mencionado ya taquicárdico rítmico, latido en punta visible más allá de la línea clavicular izquierda y no presenta soplos. Con respecto a lo que vendría a ser el análisis de tórax, el tórax derecho presentó signos normales, mientras que el tórax izquierdo lo que presentó fue expansibilidad disminuida, frémito abolido, matidez, murmullo vesicular abolido. A su vez también, con respecto al abdomen, lo que se obtuvo fue una distensión abdominal difusa, no se palparon visceromegalias y el ruido hidroaéreo seguía presente. A su vez, en las extremidades hay presencia de edema bilateral hasta las rodillas. No presenta ninguna patología a nivel de las regiones inguinales ni tampoco a nivel neurológico. Fisiopatología. Empezaremos hablando del síndrome anémico, para lo cual abarcaremos desde su formación. La médula ósea. La médula ósea es un tejido conjuntivo, vascular y gelatinoso. En los huesos largos está ubicado en el canal medular y en los huesos esponjosos entre las trabéculas. Tiene el 5% del peso total del cuerpo y su función principal es la hematopoiesis. En los neonatos o recién nacidos, toda la médula ósea es roja. Por lo tanto, esta tiene una producción de células sanguíneas aumentada. Durante el crecimiento del individuo y en su adultez, la tasa de formación de células sanguíneas disminuye, ya que la médula ósea roja se hace inactiva y es reemplazada por médula ósea amarilla, compuesta en su mayoría por células adiposas. La hematopoiesis. Para formar células sanguíneas, las células madre pluripotenciales o troncales de la médula
producen dos tipos de células madre que tienen la capacidad de transformarse en varios tipos celulares. Estas son las células madres mieloides y las células madres linfoides. Las mieloides empiezan su desarrollo en la médula ósea roja y dan origen a lo que son glóbulos rojos, plaquetas, monocitos, neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Algunas células progenitoras son conocidas como unidades formadoras de colonias o UFC. Las UFC-E producen eritrocitos, las UFC-MEG producen megacariocitos, que son las fuentes de plaquetas, y las UFC-GM son las encargadas de producir los granulocitos, específicamente los neutrófilos y monocitos. Las células de la siguiente generación se conocen como precursoras o blastos. Estas, tras varias divisiones celulares, van a formar lo que son los elementos corpusculares de la sangre. Vamos a ver que va a empezar desde un proeritroblasto, pasando a un eritroblasto basófilo, a un ortocromático, a un reticulocito y finalmente a la formación del eritrocito. El eritrocito. El eritrocito contiene a la proteína denominada hemoglobina, que es la transportadora de oxígeno y es el pigmento de la sangre. Son discos bicóncavos de un diámetro de 7 a 8 micras. Su membrana plasmática es muy resistente y flexible, permitiéndolos así deformarse sin romperse mientras se comprimen en su recorrido por los capilares más estrechos. Estos carecen de núcleo y de ciertos orgánulos. Al carecer de núcleo, le da la facilidad y la disponibilidad interna para el transporte de oxígeno. La hemoglobina. Cada molécula de hemoglobina consiste en una proteína llamada globina, que está compuesta por 4 cadenas polipeptídicas, 2 cadenas alfa y 2 beta. Un pigmento no proteico de estructura anular llamado hemo, que está unido a cada una de las 4 cadenas. En el centro del anillo vamos a encontrar un ion hierro ferroso que puede combinarse reversiblemente con una molécula de oxígeno, permitiéndole así unirse cada molécula de hemoglobina a 4 moléculas de oxígeno. Formación y destrucción de los eritrocitos. Vamos a tener aquí que, los macrófagos del vaso, hígado o médula ósea roja fagocitan glóbulos rojos lisados y envejecidos. 2. Las porciones de la hemoglobina se dividen en hemoglobina y en hemo. Estas dos se separan. 3. La globina se degrada a aminoácidos, los cuales pueden ser reutilizados para sintetizar otras proteínas. 4. El hierro se elimina de la porción hemo en forma de hierro férrico, la cual se asocia con la proteína plasmática transferrina, que es un transportador intravascular del hierro férrico. 5. En las fibras tanto musculares como en las células hepáticas y los macrófagos del vaso e hígado, el hierro férrico se libera de la transferrina y se asocia a otra proteína de depósito llamada ferritina. Por la liberación desde algún sitio de depósito o la absorción desde el tracto gastrointestinal, el hierro férrico se vuelve a combinar con la transferrina. 7. El complejo férrico-transferrina es entonces transportado hacia la médula ósea roja, donde las células precursoras de los glóbulos rojos lo captan por endocitosis, que está mediada por receptores, para usarlos en la síntesis de la hemoglobina. El hierro es muy necesario para la porción hemo de esta molécula y los aminoácidos son necesarios para la porción globínica. La vitamina B12 también es necesaria para la síntesis de esta molécula de hemoglobina. 8. La eritropoiesis en la médula ósea roja induce la producción de glóbulos rojos, los cuales entran a la circulación, como ya lo vimos anteriormente. 9.
Cuando el hierro es eliminado del hemo, la porción no férrica del hemo se convierte en biliverdina, un pigmento verdoso, y después en bilirrubina, que es un pigmento amarillo anaranjado. 10. La bilirrubina entra en la sangre y es transportada hacia el hígado. 11. Aquí en el hígado, la bilirrubina es liberada por las células hepáticas en la bilis, la cual pasa al intestino delgado y luego al intestino grueso. 12. En el intestino grueso, las bacterias convierten la bilirrubina en urobilinógeno. 13. Parte de este se absorbe hacia la sangre, se convierte en un pigmento amarillo llamado urobilina y se excreta en la orina. 14. La mayor parte de esta se elimina por las heces en forma de un pigmento marrón llamada estercobilina, que le da a la materia fecal el color característico que conocemos. La regulación. Normalmente, la eritropoyesis y la destrucción de los glóbulos rojos se lleva a cabo en un ritmo muy similar. Si la capacidad de transporte del oxígeno de estas células disminuye, porque esta eritropoyesis no está equilibrada con la destrucción de glóbulos rojos, va a venir un sistema de retroalimentación negativa que va a acelerar la producción. Siendo así que una alteración de la homeostasis, como la deficiencia celular de oxígeno, o también llamada hipoxia, o este aporte de oxígeno deficiente puede ser también causado por una anemia. Sea cual sea la causa, la hipoxia estimula el aumento de la liberación renal de la eritropoyetina, la cual acelera el desarrollo de los proeritroblastos a reticulocitos en la médula ósea roja y la formación de reticulocitos. A medida que aumenta la cantidad de glóbulos rojos circulantes, más oxígeno llega a los tejidos, haciendo que vuelva a la normalidad la homeostasis. Hablaremos de la anemia. La anemia consiste en la disminución de la masa de glóbulos rojos o eritrocitos circulantes por debajo del nivel normal, que ya les voy a indicar en una tabla a continuación. En la práctica se utilizan los valores de hemoglobina, hematocrito y recuento de glóbulos rojos. Hay que tener en cuenta que la anemia siempre va a ser secundaria o se asocia con un trastorno de base. En cuanto a su epidemiología, esta es una de las patologías más frecuentes en la práctica médica y según la OMS nos indica que un 35% de mujeres y un 20% de hombres pueden padecer anemia. Y un 50% de todos estos casos son de causa ferropénica. Las anemias de causa carencial constituyen un problema de salud pública y los niños y mujeres tienen un mayor riesgo de presentar estos cuadros anémicos. En cuanto a su etiopatogenia, tenemos como primer punto la disminución de la producción medular de glóbulos rojos. Esta normalmente se destruyen alrededor del 1% de los glóbulos rojos, los cuales circulan de 110 a 120 días en la sangre. Si estos no son reemplazados por nuevos eritrocitos, se produce una anemia secundaria a la producción insuficiente de glóbulos rojos. También suele llamarse a esta una anemia hipoproliferativa o regenerativa. En esta es causada por una aplasia medular global, una infiltración medular como una leucemia, un linfoma, un carcinoma o ciertas fibrosis, por un déficit de factores de maduración como la vitamina B12 o el ácido fólico, un déficit de hierro, un déficit de la eritropoyetina en una insuficiencia renal aguda o crónica, o enfermedades crónicas como endocrinas neoplásicas. 2. Un aumento en la destrucción de los glóbulos rojos. Como ya mencioné, los eritrocitos van a circular durante 110 a 120 días. Si existe un descenso de esta vida media por debajo de los 100 días, nos indica una presencia de hemólisis.
siendo así que esta anemia aparece cuando la médula ósea no puede compensar este aumento de la producción por una retroalimentación negativa, como ya vimos anteriormente. Estas pueden ser dadas por causas extracorpusculares, como infecciones, destrucción mecánica, fármacos o agentes químicos y físicos, o una hemólisis causada de causa intracorpuscular, como una hereditaria, cuando existen anomalías en la membrana o adquiridas con una intoxicación de plomo. 3. Cuando hablamos de pérdidas hemáticas, vamos a tener que es la causa más frecuente de anemia. Esta puede ser aguda, subaguda o crónica, macroscópica evidente o microscópica oculta. La aguda ocasiona cuadros de hipovolemia al producirse una hemodilución. En cambio, la crónica es secundaria a la ferropenia cuando se agotan los depósitos medulares de hierro. Los sitios más frecuentes de pérdida son el aparato digestivo y el tracto genital femenino por la menstruación. Las manifestaciones clínicas, estas van a depender de 4 factores. 1, la magnitud del descenso de la masa de los glóbulos rojos. 2, la rapidez de instalación y el tiempo de evolución del cuadro anémico. 3, la enfermedad que causa la anemia. Y 4, el mecanismo de compensación del organismo, que es la retroalimentación negativa. La anemia aguda suele presentarse con hipovolemia, mareos, síncope o shock. En las anemias ferropénicas suele presentarse la pica, que consiste en el hábito de ingerir sustancias no alimenticias, como también la disfagia, la fatiga, dificultad para concentrarse e insomnio. En los casos de hemólisis suele aparecer una ictericia sin coluria o episodios de dolor lumbar y fiebre en los casos de crisis hemolíticas. Bueno, con respecto a la anemia y la insuficiencia cardíaca, todo paciente anémico principalmente va a generar una hipoxia tisular. Esta hipoxia tisular, esto se da por una disminución a nivel de los eritrocitos y de la hemoglobina. Por lo tanto, ¿qué va a generar como respuesta una vasodilatación? Esta respuesta compensadora a futuro, si es que se cronifica, lo que va a generar es una reducción de la tensión arterial, como lo que presentó nuestro paciente en el examen físico. En este caso, al tener una reducción de la tensión arterial, el cuerpo lo que hace es compensar. ¿Y cómo lo hace? En este caso va a activarse lo que sería el sistema nervioso simpático, también el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y también va a activarse lo que sería la hipoperfusión renal. Pero esta es una alteración, cabe recalcar, de la insuficiencia cardíaca como tal. En este caso, estos dos sistemas, que tanto el renina-angiotensina-aldosterona como el simpático, van a actuar ¿para qué? Para que exista una vasoconstricción y una taquicardia. En sí, con respecto al sistema nervioso simpático, lo que va a generar es la liberación de catecolaminas como noradrenalina, actuando a nivel de los beta 1. ¿Para qué? Para que aumente la contractibilidad, aumente la frecuencia cardíaca, la contracción también, y entonces, ¿qué va a generar? Un aumento de lo que sería el consumo del oxígeno, generando esto a su vez una afectación a nivel cardíaco. Si consumo más oxígeno, habiendo disminución de eritrocitos que transportan el oxígeno, es decir, estoy consumiendo mucho más de lo que puede soportar, en este caso, una persona anémica. Entonces, en vez de compensar la pérdida de una tensión arterial, le estoy perjudicando y dañando al corazón. En este caso, el sistema renina-angiotensina-aldosterona puede estar retroalimentado con el sistema nervioso simpático a través de los beta 1, ¿sí? En este caso, van a liberar lo que sería la angiotensina 2, lo que va a generar una retención o reabsorción de sodio y agua. Esto para aumentar la volemia, es decir, aumentar la precarga. La precarga lo que quiere decir es la fuerza que se distiende el corazón al final de la diástole, mientras que la poscarga va a ser esa fuerza que se opone a la eyección ventricular. Bueno, esto a su vez, esta vasoconstricción lo que va a generar es esa hipoperfusión renal.
generando a nivel crónico una insuficiencia renal. Esto también va a tener consecuencias a nivel de lo que sería la eritropoyetina, que sabemos que es un predecesor para que se formen los eritrocitos. Y al haber una disminución de esto provocado por la insuficiencia renal crónica, va a generar cuadros anémicos, como lo que le ocurrió a nuestro paciente. Diarrea. La diarrea se define como tener más de 3 deposiciones líquidas en 24 horas o tener un peso de las heces de más de 200 gramos por día. Es decir, va a aumentar el número de frecuencia y el contenido líquido de las heces. Los niños y los adultos mayores son los grupos etarios más afectados. Tipos y clasificación. Vamos a tener una primera clasificación acorde al tiempo de duración. Tenemos la diarrea aguda, la persistente y la crónica. La diarrea aguda comienza bruscamente y tiene una duración inferior a 2 semanas. Estas obedecen en su mayoría a infecciones de diversa índole, como viral, bacteriana, parasitaria, enterotoxinas y fármacos. Viral, como calicivirus, rotavirus, adenovirus tipo 40 y 41. Bacteriana, como Escherichia coli enterohemorrágica, Campylobacter o Shigella. Parasitaria, como Entamoeba histolítica, Giardia lamblia. Enterotoxinas como las toxinas de cólera o Clostridium perfringens, fármacos como los antibióticos. La diarrea persistente, en cambio, va a durar 2 a 4 semanas y la diarrea crónica tiene una duración superior a las 4 semanas y entre sus mecanismos, los mecanismos que le van a causar va a ser la diarrea inflamatoria, una de tipo osmótica, secretoria, malabsortiva o alteración de la motilidad intestinal. Tenemos también una clasificación acorde al mecanismo fisiopatogénico. Tenemos las diarreas inflamatorias, primero. Estas resultan del daño del epitelio absortivo o de la liberación de citocinas. Estas suelen estar acompañadas de síntomas como la fiebre, el dolor y la hemorragia digestiva. Segundo, tenemos las osmóticas. En este tipo de diarreas, algunos nutrientes al ser ingeridos no se absorben por completo y permanecen en la luz intestinal y atraen agua a través del proceso de la ósmosis. Esta diarrea es importante mencionar que va a mejorar con el ayuno. Las diarreas secretorias, en cambio, están causadas por el aumento de la secreción intestinal activa de líquidos y electrolitos, produciéndose diarreas acuosas y de gran volumen. En cambio, este tipo de diarrea no se va a modificar por el ayuno. También tenemos las malabsortivas, que se producen por alteraciones en el proceso de transporte y pueden estar asociadas a enfermedades de la mucosa del intestino delgado, que le provocan cambios estructurales. Clínicamente, esta diarrea se caracteriza por marcada pérdida de peso. Es frecuente que estos pacientes presenten anemia, hipoalbuminemia, hipocalcemia, y un dato orientador en este tipo de diarreas es la presencia de esteatorrea. También tenemos finalmente las alteraciones de la motilidad intestinal, que pueden estar precedidas algunas por una cirugía abdominal o enfermedades sistémicas que van a modificar el tracto gastrointestinal, tanto aumentándolo o enlenteciéndolo. Entre los mecanismos fisiopatogénicos y la etiología de la diarrea crónica tenemos en mecanismos mecanismos inflamatorios y cuyas etiologías pueden ser colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, enteritis radiógena, malabsortivas como enfermedad celíaca, pancreatitis crónica y secretorias como síndrome de Zollinger-Ellison, tumor carcinoide, osmóticas causadas por laxantes o déficit de disacaridasas. Alteraciones de la motilidad intestinal también podemos encontrarla en etiologías como diabetes mellitus o intestino irritable. Bien, ahora vamos a analizar lo que es el síndrome de ocupación hídrica. Pero antes debemos saber la tos. La tos en este caso es un reflejo o un mecanismo de defensa que el cuerpo utiliza para eliminar algunas sustancias, partículas que se encuentran o se alojan a nivel de la vía aérea, ya sea polvo, partículas pequeñas o a su vez producto de alguna patología por reacción inmunológica.
Entonces, aquí debemos analizar también las fases de la tos. Entre las fases de la tos tenemos tres: la inspiratoria, compresiva y expiratoria. Para analizar un poquito mejor, podemos pasar a este gráfico. En este gráfico vemos que la inspiradora o la inspiratoria es prácticamente el ingreso de aire por la apertura de la glotis hacia los pulmones, empezando así el aumento de la presión a nivel intratorácico. En la fase de compresión prácticamente se cierra la glotis y aumenta así la presión a un punto máximo y debido a la contracción de los músculos expiratorios. Con respecto a la fase expiratoria es netamente la apertura de la glotis y la liberación de toda esa presión intratorácica formulada en la fase anterior. Esto a una gran velocidad y un movimiento excesivo de aire. Bien. Pasando a analizar un poco lo que sería el control neural de la vía aérea, tenemos tres causas posibles. Por ejemplo, material particulado en la vía aérea, la reacción inmune y también estímulos químicos, tanto el calor como el frío e hidrogeniones. Esto, para resumirlo un poquito, prácticamente el material particulado va a ser sensado por mecanorreceptores de rápida acción o de lenta acción con el fin de que de activar la apertura de canales neuronales hacia el nervio vago. El sistema inmune, en cambio, prácticamente reacciona ante un patógeno, genera una inflamación a nivel alveolar, liberación de citoquinas. Estas citoquinas se unen a neuronas sensoriales y esta genera un aumento en la sensibilidad a los estímulos, con lo cual, ¿qué hace? Un aumento de influjo de iones para la despolarización de neuronas del nervio vago. A su vez también, estos estímulos químicos lo que van a hacer es activar estos tipos de receptores CRP que van a favorecer a su vez, igual como el resto de los dos mecanismos, las neuronas del nervio vago. ¿Qué va a hacer? Estimulación del núcleo del tracto solitario con el fin de que a través de los nervios fénicos y espinal ayuda a la contracción del diafragma e intercostales en la fase inspiradora. En cuanto al nervio vago más espinales, ayude al cierre de la laringe y a la contracción torácica en la fase de compresión. Y también en lo que sería el nervio vago en la apertura de la glotis para una expiración forzada. Bien, ahora pasemos a ver a qué se refiere el síndrome de ocupación hídrica. En este caso, en base a la clínica que presenta el paciente, habíamos observado que en el examen físico se observa una expansibilidad reducida, matidez, frémito abolido, murmullo vesicular abolido. ¿Esto qué me da a entender? En primer lugar, que prácticamente hay algo que está bloqueando al pulmón, algo que bloquea su expansibilidad, que impide un sonido, el frémito normal, es decir, la transmisión de la voz. En este caso, entonces estaría dudando esta clínica que se presenta en el examen físico, ¿qué me va a mostrar? Prácticamente un posible derrame pleural. Y el derrame pleural, aquí podemos explicar un poco más con un acercamiento. Tenemos aquí la pleura parietal, la pleura visceral y la cavidad pleural. Aquí estos capilares son aquellos que van a generar la parte de, digamos, del llenado de líquido pleural, y aquí tenemos un conducto linfático que si en este caso se obstruyera, pues puede generar acumulación en lo que sería el líquido en esta cavidad. Bien. Siguiendo con un poco de la fisiopatología, pues tenemos un aumento de la presión hidrostática de los vasos o los capilares que se encuentran en las dos pleuras, a su vez también un aumento de la presión pleural negativa, aumento en la permeabilidad vascular, en caso de infecciones o neoplasias, la disminución de la presión coloidosmótica, la obstrucción linfática que ya les mencioné y el paso de la cavidad abdominal del líquido, es decir, estos serían los mecanismos principales de la fisiopatología de un derrame pleural. Bien, para entender un poco más de a qué me refiero con esto de derrame pleural, hay que entender dos cuestiones. Que puede presentarse un exceso de líquido debido a un trasudado o a un exudado. Este trasudado generalmente se debe a un aumento de la presión hidrostática y una disminución de la presión oncótica. Por lo tanto, ¿qué va a generar? Una liberación de líquido, más no de proteínas. Esto se debe a una alteración en la formación o reabsorción del líquido pleural. En cambio, el exudado, podemos observar claramente que hay un aumento en la permeabilidad capilar e inflamación. ¿Por qué?
porque el endotelio vemos que se está abriendo, permitiendo la liberación no solo de líquido, sino también de las células que se encuentran ahí, ante un agente patógeno que lo obtenemos aquí. Por lo tanto, hay liberación de proteínas, liberación de LDH. En casos de infección, neoplasia o autoinmunes. Bien, en este caso vamos a ver un poquito más a fondo las causas. Podemos ver, obtener trasudados en casos de insuficiencia cardíaca, cirrosis hepática, pericarditis. Cabe recalcar que nuestro paciente presenta insuficiencia cardíaca por el hecho de que el síndrome anémico le orilla a un daño cardíaco y este daño cardíaco puede generar lo que sería esa ingurgitación yugular y obviamente un aumento en la presión hidrostática, generando un posible edema. A su vez también tenemos un exudado que entre las características pueden estar provocadas por, ya sea por infecciones, tumores principalmente. En este caso, en infecciones, tenemos una neumonía o también una tuberculosis. Bien, antes de pasar a un diagnóstico definitivo, debemos analizar todos los datos que hemos obtenido hasta el momento. Bien, en primer lugar, es un paciente joven, un paciente que está en la zona rural. Entonces, con estos datos, también presenta bajo peso, también presenta lo que sería una alteración cardíaca provocada por este síndrome anémico. Entonces, vamos a ver que prácticamente esta enfermedad no solamente se ha generado de manera abrupta, sino que ha venido progresando, es decir, ya son 2 años con la instauración de esta enfermedad y pues debemos analizar que prácticamente todo lo que le ha pasado desde el momento de la baja de peso provocado por este síndrome anémico puede ser o bien por causa tanto infecciosa o neoplásica. ¿Por qué me baso en estas dos? Porque el examen físico me lo confirma. ¿Cómo? El derrame pleural, habíamos dicho que puede ser un trasudado o un exudado. Podría confirmarlo con un examen complementario, claro está, pero prácticamente podemos analizarlo en base a la clínica y en esto a través del examen físico. Como habíamos dicho, hay expansibilidad disminuida, fremito abolido, matidez y también tenemos murmullo vesicular abolido, ¿sí? Entonces todo esto me da derrame pleural. Y pues el derrame pleural menciona que solo el hemitórax izquierdo está afectado. Entonces, en cuanto a derrames pleurales o síndrome de ocupación hídrica se refiere, este puede estar diferenciado dependiendo del lugar en el que se encuentre afectado. Si es el hemitórax izquierdo, generalmente va a ser por causas infecciosas o neoplásicas. En el caso de en el hemitórax derecho, puede ser provocado por una falla cardíaca o falla renal, lo cual aumente la presión hidrostática. Entonces, en base a ello, ya mencioné, pueden ser o causas infecciosas o causas neoplásicas. Ahora, entre estas dos, ¿cuáles puedo diferenciar? Principalmente el cuadro neoplásico, si es que hubiera un tumor a nivel pulmonar, pues prácticamente este paciente, por el tiempo de instauración y la falta de tratamiento a esa enfermedad, a pesar de que sea joven, ya hubiera fallecido. Entonces, podemos abordar, digamos, este caso únicamente por una causa infecciosa. Bien, y entre ellas, como habíamos analizado anteriormente, habíamos visto que puede ser o bien una tuberculosis o una neumonía. La tuberculosis se va a presentar con tos que presenta el paciente, dolor torácico, hemoptisis en casos de tuberculosis pulmonar, ¿sí? Entonces aquí podríamos estar sospechando de que existe una tuberculosis extrapulmonar o sistémica. Una insuficiencia respiratoria, claro está, una disfonía, también puede presentarse con sudoración, debilidad, lasitud que presenta el paciente. También vamos a ver que en cuanto a la neumonía, en cambio, se puede observar que se caracteriza en primeras fases por estertores húmedos. Luego, en el examen físico podemos diferenciar lo siguiente. Existe una expansibilidad disminuida, exacto, eso tiene el paciente. Matidez también, murmullo vesicular disminuido o abolido, sí. Y frémito aumentado. Aquí está la diferencia. En nuestro paciente se encuentra el frémito abolido, no aumentado. No presenta soplo tubárico, presenta tos,
posible disnea también, y no presenta expectoración. Por lo tanto, estaría descartando ya desde un momento el posible caso de una neumonía o un síndrome de condensación, ¿sí? Y entonces me quedaría con este tipo de guía o un posible diagnóstico. Bien, analizando un poco de la tuberculosis, sabemos que prácticamente es la infección de un bacilo, en este caso transmitido a través de gotículas, a través de la vía aérea. Por eso, a través de la tos se expulsan estas gotículas, ingresan, son inhaladas y estas y se instauran en la prima infección de forma a nivel del lóbulo medio y del lóbulo inferior, y generalmente son asintomáticas. Es por eso que posiblemente el paciente no haya referido sintomatología hasta el momento, que hasta los últimos meses ya presentó lo que sería la tos. Entonces, podemos estar mencionando que prácticamente al ser un proceso ya crónico y sin atención médica previa, entonces prácticamente se reactivó todos estos bacilos que han estado latentes a nivel del lóbulo medio e inferior. Entonces, ¿qué me va a generar? Una adenitis regional, linfagitis o neumonitis, que pueden generar a su vez una diseminación hematógena, que va a estar controlado obviamente por la inmunidad celular, pero si es que nuestro paciente se encuentra en un proceso crónico, esta inmunidad puede ir disminuyendo progresivamente, generando así una posible reactivación y una diseminación en otros órganos. Bien, para entender un poco a lo que me estoy refiriendo, tengo aquí la historia natural de lo que podría pasar en la tuberculosis. Por lo tanto, en la parte inferior tenemos lo que sería el tiempo en años en el eje de las X y en el eje de las Y sería la concentración de bacilos. Muy bien, aquí tenemos lo que sería nuestra célula y estos tres de aquí pequeñitos serían nuestros bacilos que van a infectar. Ahora luego existe una respuesta inmunitaria, es decir, algunos polimorfonucleares que intentan destruir al patógeno. Y luego aquí vemos a los linfocitos, que serían estos más grandecitos de acá. Entonces ya existe una respuesta inmunitaria, por lo tanto ya estaríamos hablando de una infección, pero a medida de que prácticamente si es que nuestro sistema inmune con los macrófagos que también aportan en su eliminación pueden generar y controlar esta evolución de la tuberculosis. Pero existen casos, como les había mencionado anteriormente, de que bacilos latentes se encuentren y formen lo que serían granulomas con macrófagos alrededor. Es decir, si en este caso los macrófagos al ver y no poder controlarlos, lo que van a generar es una necrosis, conocida también como necrosis gaseosa, que es lo que se va a ver en las radiografías. En este caso, pues los bacilos van a estar latentes, pero a su vez van a seguir proliferando este granuloma, haciéndolo un poco más grande de lo que había sido en la prima infección o en la tuberculosis primaria, generando a su vez está infundiendo mucho más lo que sería la respuesta inmune de macrófagos, generando mayor necrosis, tanto no solo de los bacilos, sino del tejido pulmonar, provocando a la final en una tuberculosis postprimaria la formación de estas cavernas que podríamos ver aquí. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué exámenes complementarios podríamos pedir para poder determinar este caso? Bien, en primer lugar, debido al bajo peso y por un antecedente de posible anemia, podemos analizar estos datos mediante una biometría hemática para analizar los niveles tanto de hemoglobina, de hematocrito, a su vez también si es que existe o no eh, alguna alteración en el resto de las células sanguíneas. A su vez, para confirmar el tipo de derrame, si es que hay o no, si es que hay presencia de cavernas, si es que hay presencia de algún tumor o no, una RX de tórax obligatoriamente para poder confirmar ese derrame que ya en la clínica ya estábamos sospechando. A su vez también vamos a analizar lo que sería el líquido pleural mediante una toracocentesis. Esto para determinar si es que es un trasudado o un exudado y si es de origen
neoplásico o a su vez de una infección, ¿sí? Y por último sería una ecografía abdominal y una ureacreatinina para analizar si es que hay alguna, si es que la funcionalidad más que todo nuestro, de nuestros riñones. Y la ecografía abdominal debido a que existe una distensión abdominal, pero esto es más que todo provocado por la liberación de líquido al espacio intersticial por un aumento de la presión hidrostática secundaria a su vez de la insuficiencia cardíaca que presenta el paciente provocada por este síndrome anémico. Entonces, el diagnóstico podríamos determinar que, en base a la clínica, el paciente presenta una tuberculosis extrapulmonar asociada a un VIH-Sida. ¿Por qué? Porque el VIH-Sida, como ya se explicó, el tema de la diarrea, que era también un signo muy importante, que posiblemente vaya aparte de toda la sintomatología principal que presenta el paciente, pero es un signo muy importante debido a que me puede estar guiando a una causa de todo esto, de todo lo que está presentando actualmente el paciente. ¿Cómo? El VIH-Sida principalmente puede generar una inmunosupresión. Entonces, va a generar un ambiente, digamos, apropiado para que al momento que se infecte con este bacilo, el paciente genere no solo una disminución en la respuesta ante este patógeno y por lo tanto permitiendo que se pueda diseminar hacia otros órganos. Por ende, determinamos que no es una tuberculosis pulmonar porque no presenta hemoptisis, y llegando entonces a determinar que puede ser una tuberculosis extrapulmonar o sistémica. Y esta inmunosupresión también puede generar lo que sería daño a nivel a nivel gastrointestinal, promoviendo a su vez el desarrollo de diarreas. Y esto también está asociado a la sintomatología de lo que se presenta en un paciente con VIH-Sida. Y recuerden también algo importante, la edad del paciente y también el tiempo que se ha manifestado esta enfermedad, ya son 2 años. Entonces, prácticamente el paciente, al ser joven, y al no tener una adecuada información con respecto a relaciones sexuales, puede también desarrollar este tipo de inmunosupresión. Bien, gracias por su atención.